Registro en la ciudad de las almas errantes, comienzo desbloqueando la plantilla de Asura. Hola nuevamente, familia amante del fanfic. Qué alegría tenerte aquí, listo para continuar esta gran historia. Recordatorio amistoso, todo lo que escuchas es 100% imaginación. Así que no busques portales secretos en los rincones de tu casa. Todos los derechos de esta obra pertenecen a su autor original. Nosotros solo le damos forma y te la contamos con cariño. Ya puedes encontrarnos en Patreon, y eso nos emociona muchísimo. Suscríbete para disfrutar los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y sé parte del crecimiento de esta comunidad creativa. Punto. Bajo el reflejo de innumerables pupilas rojas, la alegría era indescriptible. Destruido por la espada cruzada, Yowabatch parecía haber presenciado la muerte de Su Feng. Este cuchillo agotó todas sus fuerzas. Incluso si el oponente fuera el Rey Espíritu, sería imposible sobrevivir. En este sentido, tenía mucha confianza. Ding. El nítido sonido de la colisión de oro y el hierro resonó en el cielo, y por un instante, el 8-2-7 se quedó en silencio. La expresión tiránica de Yowabatch finalmente se congeló. No podía entender. Este golpe se ha estado gestando durante tanto tiempo, incluso a costa de sí mismo. Solo para cortar este cuchillo. ¿Pero por qué? Porque este tipo frente a él parecía capaz de predecir el futuro y simplemente levantó su cuchillo para resistir el golpe. Podría ser que este Shinigami llamado Urahara Sufeng también sea como él. Posee el poder de ver el futuro con omnisciencia y omnipotencia. Confundida, Sufeng levantó la cabeza, sus ojos dorados y Yowabatch se miraron. No puedo entender por qué acabo de resistir este golpe. Yowabatch guardó silencio, sus brazos estallaron con poder, y una gran cantidad de torrentes negros se vertieron en la espada cruzada, tratando de exprimir hasta el último rastro de su poder. Sin embargo, por mucho que lo intentó, no pudo hacer que la espada cruzada avanzara un paso más. La brecha de poder entre ambos ha alcanzado tal nivel. La razón es bastante simple. Su Feng se señaló los ojos y explicó en voz baja, la espada larga atraviesa el cielo, y los dioses acuden a mundo, hasta donde llega la luz, hasta donde alcanza la vista, el sonido de un trueno atraviesa el cielo. Suspiró levemente, con una mirada de impotencia en el rostro, negó con la cabeza y dijo, el mundo entero está bajo mis ojos, ¿cómo puedes escapar con tu pequeño gesto? Solo es para hacerte rendirte por completo, y simplemente te dejé cortar este cuchillo. Las pupilas de Yowabatch se encogieron repentinamente, e incluso su respiración se detuvo conscientemente. El sudor fino se filtraba por debajo de su cabello negro, deslizándose por su rostro continuamente. Comillas, ¿cómo es posible? El poder de la fluctuación está en marcha, y no hay nubes oscuras, pero el mundo entero parece estar inundado de truenos y relámpagos. Incluso el capitán y los demás que observaban la batalla desde la distancia estaban rodeados por densos relámpagos dorados. Tras ver el poder de los truenos y relámpagos anteriores, no se atrevieron a actuar precipitadamente, por temor a que el control involuntario de Su Feng lo convirtiera en cenizas volantes y desapareciera por completo. No tienen el poder de alterar el futuro de Yowabatch. Muerto de verdad. No hay posibilidad de resurrección. Esto es... ¿Qué clase de poder? Yowabatch miró a Su Feng con la voz ronca, como si moliera arena en su mirada atónita. Innumerables relámpagos dorados se reunieron y solidificaron, transformándose en una enorme figura que se alzaba entre el cielo y la tierra. Un trueno aterrador se entrelazaba a su alrededor, y las plumas blancas flotaban suavemente tras él. Sostenía una larga espada compuesta por 1.9 rayos. Similar a Su Feng. Lo vi levantar el brazo, y la enorme figura lo imitó. El trueno resonó entre el cielo y la tierra, y rugió, como si los dioses juzgaran a los pecadores. Los labios de Su Feng se separaron ligeramente, y su voz indiferente resonó en el reino del imperio invisible. Comillas, Thor desciende. Veredicto. Punto. Boom, el ensordecedor sonido del trueno pareció perforar los tímpanos de las personas. Cuando el fantasma del rayo altísimo levantó la espada larga que rompe el cielo en su mano, el cielo y la tierra se llenaron de truenos rugientes. Todos los sonidos fueron eliminados, y todo lo que quedó fue el rugido y rugido interminables. En el momento en que cayó la espada larga que rompe el cielo, un enorme trueno y un relámpago dorados descendieron del cielo como un castigo divino. El aura de destrucción se extiende y se extiende en los truenos y relámpagos, hasta que cubre todo el campo del imperio invisible.
Una tras otra, aparecieron grietas espaciales a su alrededor, incluso si eran solo las secuelas de los truenos y relámpagos, incluso si los 23 soldados de los 23 soldados ya habían reforzado este pedazo de espacio espiritual. Todavía incapaz de detener este estallido de poder. Solo las secuelas del avance, es destruir toda la Tierra en un radio de miles de millas, revelando la profunda oscuridad. El mundo está en crisis. Los ojos de los capitanes estaban llenos de horror, incapaces de creer que todo lo que tenían antes si fuera obra de Shinigami. Ambos eran Shinigami, ¿porque la brecha era tan grande? Kyoraku Sunsui no pudo ocultar la sorpresa en su rostro. Sabía que ni siquiera su maestro, el capitán del equipo Gotei 13, Yamamoto Yuan Yuzai, ni Rijin Hakka, del propio Bankai, serían capaces de alcanzar ese poder destructivo. Lo que contiene ese trueno dorado es la destrucción misma. Yoabach se enfrentó al espectro del trueno de su Feng, e innumerables ojos se llenaron de una desesperación infinita. Murmuró inconscientemente, y lo más profundo de su mente estaba en blanco, como si lo hubiera quemado un rayo. Cuando la espada larga que destrozaba el cielo cayó, todas las habilidades y el Reiatsu de Yoabach parecieron destruidos por el encarcelamiento. Completamente inutilizable. El reino de las sombras se derrumba. Aunque su Feng ya ha convergido en esto, aún no puede detenerlo. La expresión de Izube Ichibei era extremadamente desagradable. Incluso con el poder de una palabra, reparaba y reforzaba constantemente el reino de las sombras, intentando restaurar el mundo a punto de colapsar. Aunque no estaba claro si el colapso del reino de las sombras afectaría a la sociedad de almas, no se atrevió a arriesgarse. Comillas dentro de las fluctuaciones, el emperador del cielo reina, dijo Su Feng con ligereza. La espada larga, que destrozaba el cielo, aterrizó en el traje de sangre estática de Yoabach. Solo por un instante. El traje de sangre estática con textura se desintegraba y desaparecía constantemente hasta desaparecer por completo. Tu destino depende de mí. La expresión de Su Feng era tranquila, como si dijera algo trivial. El rayo dorado se convirtió en un océano, engullendo por completo a Yoabach. Esta vez, el omnisciente y todopoderoso 827 tampoco puede cambiar su futuro. El torrente de Reiki negro fue destrozado por un rayo y aniquilado por completo, sin dejar rastro. Yoabach le pisa los talones. Muerte desesperada destrozó su cordura poco a poco. Dolor, abrasador, desgarrador, hasta la oscuridad eterna. Bajo el juicio de Thor, Yoabach perdió completamente el conocimiento, y su cuerpo y alma también se hicieron añicos en el trueno. Ni siquiera el más mínimo rastro del espíritu permanece. Hasta ahora. El emperador del Imperio Invisible, el fundador de los Kinki. El hijo del Rey Espíritu y el fundador del Nuevo Mundo. Yoabach, completamente muerto. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. La caída de Yoabach provocó el colapso total del subespacio espiritual, el llamado Reino de las Sombras. Afortunadamente, Izube Ichibei recibió refuerzos de antemano. Así, el reino del Imperio Invisible se estabilizó. Entra en el ojo. Lleno de heridas. Truenos y relámpagos chisporroteantes resonaban en el abismo de las ruinas de vez en cuando, exudando una luz deslumbrante sobre el techo. Su Feng se adentró en el trueno y el relámpago, rodeado por el tenue aliento del dios del trueno. Guanxi Zhengzong lo sostuvo en su mano, y la tiránica ola de poder se desbordó, abriendo pequeñas grietas espaciales. Comparado con el mundo actual de la sociedad de almas, hueco mundo, el espacio espiritual es demasiado inestable. Por lo tanto, incluso con mucha contención, Su Feng aún no puede mantenerse estable. El aliento del dios del trueno por sí solo es suficiente para destruir continuamente el subespacio espiritual. Tras comprender esto, Su Feng cerró el aliento de Thor. Con su control sobre el poder de la volatilidad, puede hacerlo fácilmente. Cuando aterrizó suavemente frente a los capitanes, los truenos y relámpagos en su cuerpo se habían calmado. Y los capitanes finalmente se dieron cuenta de una cosa, la espada de Damocles que flotaba sobre la sociedad de almas ha sido completamente destruida. Bueno, finalmente se acabó. Kyoraku Sunsui dejó escapar un suspiro de alivio, ahora, Aizen es el único que queda, 35 el riesgo se ha reducido mucho en comparación con eso, sin embargo, Su Feng no estuvo de acuerdo con esta afirmación. Miró a Izube Ichibei, con un destello dorado en los ojos. Sobre Yoabach y Aizen Esuke, ojo de monje, ¿no tienes nada que decir ante la pregunta? La expresión solemne de Izube Ichibei se sobresaltó, pero luego se calmó.
Parece que has adivinado algo, Su Feng asintió con descaro. Tras convertirse en emperador del cielo, explotó de confianza en sí mismo. Incluso el revelador Abach fue asesinado a machetazos por él, por no hablar de un simple Isube Ichibei. Incluso si el tipo frente a él fuera Bankai en ese momento, no tendría el más mínimo miedo. Matar el nombre pero no la carne, para Su Feng, no tendría mucho efecto. Sobre usurpar el santo despertar, 35 Su Feng dijo con calma, comillas, ¿crees que realmente no me di cuenta? Con tu habilidad, puedes evitar por completo que Yoabach use tu poder, pero no hiciste esto, sino que permitiste arbitrariamente que Asuard usurpara tu poder. Tras ser santificado, ese poder pasó a Yoabach. Terminó de hablar. Un sudor frío resbalaba por su ancha frente, y finas gotas de sudor llenaban su rostro amplio y honesto. Sin embargo, esta vez, los capitanes del Gotei 13 se habían alejado silenciosamente de él. Incluso el más arrogante Tenshiro del templo Kirin, entre semana, sabe perfectamente cómo mantenerse alejado de Isube Ichibei, Monei Zhao, aunque arrogante, no es estúpido. Tras ver la batalla, Tenshiro del templo Kirin no cree que Isube Ichibei sea el oponente de Su Feng. Mantente alejado esta vez. Es más, no quiero que la sangre de este tipo lo salpique por completo. Dime cuál es tu propósito. Su Feng ya estaba absorto en la respiración de Isube Ichibei. Tengo curiosidad por apoyar tu idea, ¿qué pasa? Pi. Punto. Silencio. En respuesta a Su Feng, solo hubo silencio. De hecho, la respuesta fue tácita. Incluso el más estúpido de los Yaobai, Itsugaya Toshiro, ya tenía sus propias conjeturas. Con lo que sabía sobre Su Feng, este tipo nunca ha actuado por su cuenta. Desde que se unió al Gotei 13, no, para ser precisos, debería haber comenzado cuando aún estaba en el Rukongai. Barrió desde el Rukongai 1 hasta Zaraki. Incluso Itsugaya Toshiro había oído hablar de Su Feng en el Rukongai. Derrotó abruptamente a todo el pueblo del Rukongai. Luego, cuando se unió a la Academia de Artes Espirituales de Zenyang, aunque al principio era algo discreto, una práctica de entierro de almas dio a conocer el nombre de Urahara Su Feng. Después, alcanzó mucha fama en el equipo del Gotei. Cuando Aizen traicionó, cortó a Negación en pedazos con un solo cuchillo, dejando atrás al pecador Tousen Kaname. En la campaña Hueco Mundo, Su Feng luchó solo contra los espada digitales y se convirtió en el rey de la nueva generación de Hueco Mundo, rompiendo el distanciamiento entre la sociedad de almas y Hueco Mundo durante miles de años. Después de eso, irrumpió en el Imperio Invisible en solitario y nació bajo el asedio de los miembros de los Caballeros de la Cruz Estelar, matando al visionario Remy Tommy. Esto es justo lo que Itsugaya Toshiro sabía. Es suficiente para ser alucinante. En el momento en que lo vio con sus propios ojos, Su Feng mató al poder de combate de alto nivel de los Caballeros de la Cruz Estelar, los Guardias. Hasta ahora. Incluso el emperador del Imperio Invisible, CDBJ, Yoabach, murió a manos de Su Feng. Un tipo tan inquieto, ¿cómo pudo permitir que otros conspiraran contra él? Incluso si el oponente es el líder del equipo cero. Me preocupa el viejo San, Aizen podría atacar a Soul. Sociedad mientras no estamos, Kyoraku Sunsui sacó el reactivo sombra de su puño y lo vertió en la sombra bajo sus pies. Así que estoy listo para ir a buscar apoyo, tras la formación de la sombra negra a través de la puerta, no dudo en entrar. Nieyuli lo siguió de cerca. Dado que el Imperio Invisible ha sido completamente destruido, no le interesa mucho lo que sigue. Quizás los miembros de los Caballeros de la Cruz Estelar sigan vivos, así como esos maestros kinky sueltos. Para derrotarlos, tiene que darse prisa y regresar a prepararse. Ripan Yutoshiro suspiró y, sin decir nada, entró. Anaretsu sonrió suavemente y advirtió con preocupación, señor Su Feng, tenga cuidado. Lo esperaré en el edificio del cuarto equipo. 99. En cuanto terminó de hablar, abandonó el subespacio espiritual con su Tarakian Soumaru. En un abrir y cerrar de ojos. Aquí, solo quedaron Su Feng, Tenshiro del templo Kirin y Isube Ichibei para enfrentarse. Sin embargo, el estado de los dos en el lado opuesto obviamente no es tan bueno como antes. Tos. Tenshiro del templo Kirin tosió violentamente, justo cuando estaba a punto de decir algo. Le aconsejo que no se involucre en esto. Antes de que hiciera una provocación, pensé que no había pasado nada. Comillas si no, quítese la cabeza y patéela como una pelota. 35. Sus palabras sin rostro hicieron que el rostro de Tianxilang se oscureciera. Justo cuando estaba a punto de atacar, recordó de repente la batalla anterior. Entonces me iré primero. Como miembro del equipo cero, el personaje más arrogante es Tenshiro del templo Kirin.
Bajo las palabras amenazantes de Su Feng, decide aceptar asesoramiento. Bajo la mirada de Izube Ichibei, con los ojos tan abiertos como linternas. Con una expresión avergonzada, Tian Xilang del templo Kirin, Sunpo fue hacia la puerta perforadora de sombras negras que estaba a punto de cerrarse, y su figura desapareció por completo en el espacio espiritual. Es un hombre inteligente. Aunque existe el Palacio Lingguang Lingfan Lidian como garantía. Los miembros del equipo Cero pueden resucitar después de la muerte. Pero Tian Xilang del templo Kirin nunca jugaría con su propia vida. Incluso el omnisciente y todopoderoso Yowabachi murió completamente en manos de Su Feng. El templo Kirin Tenshiro no pensó que su destino sería mucho mejor. Entonces, incluso si los ojos de Izube Ichibei se abrieron, no elegiría quedarse. Más importante aún, Kirin Temple Tenshiro no cree que Izube Ichibei pueda sobrevivir en manos de Su Feng. También es una rama del poder del Rey Espíritu. ¿Es más fuerte que Yoaba? Como colega que se lleva bien día y noche, Kirin Temple Tenshiro lo sabe muy bien. Cuando las sombras pasan a través de la puerta completamente cerrada. El campo todavía jadeaba, y solo quedaban Su Feng y Izube Ichibei. La expresión de Izube Ichibei se volvió sombría al instante, como una nube oscura, como antes. Comillas, ¿qué quieres hacer exactamente? No es lo que yo quiero hacer, Su Feng, con una expresión tranquila, dijo con voz suave, es lo que tú quieres hacer, comillas, pretendes usar la voluntad del Rey Espíritu como excusa esta vez. Las pupilas de Izube Ichibei se encogieron, y apenas podía creer lo que oía. Comillas, ¿cómo sabía este tipo sobre el Rey Espíritu? Su edad no es tan buena como la de Yamamoto Genryuzai, donde fue a conocer estos secretos. No hay necesidad de parecer tan sorprendido. En contraste, la expresión de Su Feng se volvió cada vez más indiferente. Lo que se está mucho más allá de tu imaginación, desde que el Rey Ling fue convertido en hombre por el antepasado de la familia de Tsunaya Shiro, nunca ha dado una nueva orden. El significado de la existencia del Rey Espíritu es mantener la estabilidad de los tres reinos. Con el secreto revelado, Izube. La expresión de Ichibei era extremadamente fea, como si se hubiera tragado una mosca que acababa de comer, flores. Han pasado casi 100.000 años, pero siempre hay rumores sobre la orden del Rey Espíritu, todos son pensamientos de tu Izube Ichibei, dijo Su Feng, con una sonrisa que se dibujó de repente en la comisura de su boca. No lo sabes, el Rey Espíritu aún tiene su propia voluntad. Tan pronto como dijo esto, el rostro áspero de Izube Ichibei se congeló de repente. Dijo con rigidez, palabra por palabra, di. Que como hijo del Rey Espíritu, Yowabachi tiene la capacidad de modificar el futuro con omnisciencia y omnipotencia, comillas, ¿acaso el Rey Espíritu posee una omnipotencia más fuerte y completa? Cada palabra de Su Feng era como una espada afilada que se clavaba en el corazón de Izube Ichibei, deberías haberlo notado desde el momento en que los ancestros de los 5 grandes nobles lo desmembraron, el Rey Espíritu en ese momento vio el futuro y decidió sacrificarse, y la voluntad del Rey Espíritu aún guía todo lo que sucede y continúa, como el nacimiento de Yowabachi. La comprensión de Su Feng sobre el Rey Espíritu. Se podría decir que es mucho mayor que la de cualquier otra persona en este mundo. Pero hasta ahora, nunca ha visto al Rey Espíritu en persona, pero ha visto bastantes de sus ramas. Como las yemas de los dedos de Lingguang, Gyoku, la mano izquierda de Lingguang, Penida Pakaja, la mano derecha de Lingguang, Shiru Kitake, la cerradura de Lingguang, Dao Yugenaura, el corazón de Lingguang, Gerald Valkyrie, las partes sin importancia de los 827 del Rey Espíritu, Fullbringers. Y la encarnación del poder destrozado del Rey Espíritu, Yowabachi. En cuanto al cuerpo del Rey Espíritu, que aún se encontraba en un estado de colapso, solo obtuvo información breve con unas pocas palabras. Pero eso no impidió que Su Feng engañara a Izube Ichibei. Así es. De hecho, Su Feng no tiene claro el estado actual del Rey Espíritu. Todo lo que decía era una broma para Izube Ichibei. De todas formas, no puedes vencerme. Es decir, confiando en su fuerza actual, Su Feng liberó el mal sabor de boca que sentía. Taj, Izube Ichibei abrió los ojos de par en par y su respiración parecía un poco agitada. La existencia de su fuerza, mostrando tal gesto, solo puede indicar que su mente está al borde del colapso. Comillas, ¿cómo pudo el señor Lingguang hacer tal cosa? Su Feng sonrió, como si estuviera charlando con un viejo amigo, con una actitud relajada. En cambio, como un ser que ha vivido durante 110.000 años, ¿alguna vez estuviste en la misma era que el Rey Espíritu? Comillas, no debería saber más sobre el Rey Espíritu que yo. Puso las manos delante de él, formó un triángulo y dijo con seriedad, en otras palabras,
¿Crees que el rey espíritu que abrió los tres mundos realmente será sellado por el primer antepasado del clan Tsunayashiro 35? Me temo que el nivel de ese tipo no es tan bueno como el tuyo. 99. Un sudor frío resbalaba de su rostro áspero y se filtraba en su barba. Izube Ichibei y la dinastía Rei se llevan bien. Al recordar lo que había hecho en el pasado, mi mente ya estaba en caos. No tienes que hacer ese gesto. Su Feng sonrió y dijo con alivio, ya que sigues aquí de pie, eso significa que al rey espíritu no le importan estas nimiedades. Izube Ichibei miró fijamente a Su Feng, esos ojos rojizos como espíritus malignos brillaban gradualmente con una luz blanca. No importa, para mantener la estabilidad de los tres reinos, existencias como tú deben ser borradas del mundo. Una palabra sostenía en su mano. Izube Ichibei recuperó la compostura, y la luz blanca en sus ojos se hizo cada vez más evidente. Soy diferente de Yoabach. La omnipotencia de su maestro es el poder de cambiar el futuro 55 y mi poder es la oscuridad que controla todo en el mundo. Bailó una palabra en su mano, y la majestuosa presión espiritual surgió de su cuerpo como un mar. El Reiatsu de Yoaba no es inferior al estado normal, envuelto en ruinas 1.9. Las cosas han llegado tan lejos. Incluso si Izube Ichibei quisiera rendirse, Su Feng no lo dejaría ir fácilmente. Precisamente por eso. Simplemente agitó una palabra y señaló a Su Feng, aunque el capitán Yuori es blanco, el traje de señor de la muerte es negro. Comillas, ¿cómo puede alguien envuelto en oscuridad vencerme fácilmente? Comillas, tiña lo de negro, una palabra. Punto. Una gran cantidad de tinta se desbordó del extremo del pincel de un carácter. En un instante, el color de la tinta tiñó el mundo, haciendo que el entorno se volviera completamente negro. La punta del bolígrafo al principio de la palabra también es como una cuchilla, y el destello de la luz fría añade diferentes matices al negro. Vi a Izube Ichibei agitar una palabra, y la tinta ondulaba, como ondas, extendiéndose en la distancia. Comillas, anochecer, noche oscura, por favor, ven aquí, encontrémonos y bebamos un cuenco, bebamos este cuenco y volemos. El sonido del canto 23 hizo que la atmósfera en el lugar se volviera repentinamente extraña. El negro es como una criatura viviente, flotando sobre el cielo. En la calle Wangquan, hay flores, floreciendo para acompañarlas. ¿Dónde están las delicias, teñidas de negro intenso, llamas negras, ahumadas y asadas hasta el negro? Disfrútalo. Izube Ichibei convirtió el color de la tinta en un cuenco de vino y lo bebió de un trago. Después de una comida completa, los huesos se amontonan, y se erige una placa funeraria para lamentar y lamentarse. Su excelencia, a estas alturas, ya no es difícil sobrevivir, y es imposible convertirse en sacrificio. Con el canto entonado hasta el final, un enorme mausoleo negro y un grupo de lápidas aparecieron detrás de Izube Ichibei. Sentado con las piernas cruzadas frente al mausoleo, con el rosario colgando del cuello, miró a Su Feng con indiferencia y dijo solemnemente, sea cual sea el resultado, no me arrepentiré de mis acciones de hoy. Existir como usted sin duda tendrá un impacto inconmensurable en la estabilidad de los tres reinos. Si no convierte el mausoleo de Taisa, devorará toda la negrura de su cuerpo. Izube Ichibei juntó las manos y su tono se tornó cada vez más indiferente, sin fluctuaciones emocionales. Tu sangre, tu carne, tus huesos y todo lo que tienes se convertirá en oscuridad y nada. Comillas, ni siquiera la reencarnación está permitida, caigamos en el oscuro infierno. La tinta oscura se extendió. El color negro en el cuerpo de Su Feng era como agua fluyendo hacia su mausoleo y el grupo de lápidas. Observó la escena frente a él con seriedad. Debo admitirlo. Se puede decir que la habilidad de Izube Ichibei es incomprensible para la existencia de más del 90%. Solo unas pocas personas pueden romper su ataque. Ojos en el cielo oscuro. Sobre el cielo, innumerables pupilas aparecieron de nuevo, como los ojos de los dioses. La diferencia es: bajo la bendición del aliento de Thor, el color de las pupilas se volvió azul y púrpura. Los arcos palpitantes y parpadeantes se balancearon sobre él, exudando una aura infinita de destrucción. Y cuando el arco saltó en el momento, la tinta negra también se cortó instantáneamente, y el mausoleo Taisa sin giro de Izube Ichibei fue completamente ineficaz, y fue inútil. Y Izube Ichibei parece haber visto esto ya. En el momento en que Buzuan Taisa Ling 827 falló, una palabra en su mano ya estaba levantada. Diferente del Reiatsu anterior. En este momento, el único carácter en manos de Izube Ichibei ya ha completado el Bankai, encarnando el carácter único de la pluma blanca. Se acercó instantáneamente a Su Feng, y la ancha y larga hoja manchada de tinta cayó repentinamente hacia la cabeza de Su Feng. Ding. Imparcial.
Su Feng simplemente levantó el Wanshizengzong y lo colocó frente a él. Sin embargo, fue esta resistencia la que hizo que Izube Ichibei esbozara una sonrisa de satisfacción. Urahara Su Feng, te han engañado. Punto. De repente, la tinta salpicó y manchó el tejido de plumas de Su Feng. En ese instante, un extraño poder erosionó al propio Su Feng, transformándolo. Tinta en palabras, en hormigas negras. Comillas, ¿has sentido el poder de una palabra? La sonrisa de Izube Ichibei era un poco sombría, como la de un fantasma. Cuando tu cuerpo esté grabado con hormigas negras, será tan frágil como una hormiga, comillas, y tu visión del mundo como Zanpakuto. Al decir esto, su expresión se congeló de repente. Comillas, ¿cómo es posible? Comillas, todavía recuerdo el nombre de esta Zanpakuto. El brazo de Su Feng estalló con fuerza y lanzó a Izube Ichibei a cientos de metros de distancia. El mundo es auténtico, así se llama. Levantó la Zanpakuto en su mano, dejando que el trueno resonara. Comillas, te sorprende, comillas, el poder de una palabra me es inútil. 35. Justo cuando estas palabras cayeron, la palabra hormiga negra en el tejido de plumas de Su Feng también fue quemada por el aliento de Thor, y no quedó rastro de ella. Las pupilas de Izube Ichibei se encogieron repentinamente, y sus brillantes ojos blancos emitieron una extraña sensación. Comillas, ¿conoces el poder de una palabra? Su Feng asintió y explicó con naturalidad, conozco todos los secretos del Rey Espíritu, solo se trata de una palabra a la vez. No es normal conocer sus habilidades. 35. Justo cuando Izube Ichibei preparaba una refutación, Su Feng continuó, como una Zanpakuto evolutiva nacida mucho antes de que apareciera el Bankai en el mundo. 99. Antes de la liberación, la habilidad consistía en cortar el nombre sin cortar la carne. Podía reducir la mitad de la fuerza del oponente. Después del Shikai, podía cortar el nombre del arma del oponente. Un arma que ha perdido su nombre no puede ejercer ningún poder. Al mismo tiempo, en Bankai, es decir, después de la verdadera lucha, se pueden inscribir nuevos nombres en armas cuyos nombres han sido borrados, como esta hormiga negra. Y entonces el oponente será tan vulnerable como una hormiga. Tras unas palabras, Izube Ichibei estaba empapado en sudor frío. No sabía qué más sabía Su Feng. Pero con estas palabras, ya había limpiado su antiguo trasero. En cuanto a las habilidades restantes, habilidades similares a las de Ki. Izube Ichibei no cree poder hacerle nada a Su Feng. Comillas, ¿quién demonios eres? Miró a Su Feng con una expresión ya histérica. Solo un Shinigami común y corriente. 39. Su Feng ya no estaba interesado en jugar con Izube Ichibei, detengámonos aquí. Sin ti, Qianjumaru y los demás aún pueden proteger el Palacio Lingguang, sobre el cielo. Los rayos de luz que rodeaban a Lei Mang ya habían comenzado a desintegrarse. A diferencia de los ataques anteriores de Su Feng. Bajo la grieta, todos los sonidos quedaron en silencio. Ni siquiera la más mínima ola se elevaba. Sin embargo, el cuerpo de Izube Ichibei parecía petrificado, rígido en su lugar. Qian Liao Zhao, comienza con una palabra en la mano. Una tras otra, las grietas se cubren densamente, y en un solo aliento, ocupa todo el texto. Y se extendió hacia el cuerpo de Izube Ichibei. Hasta que toda la persona está enterrado en grietas. Con el viento suave, parecía desgastado, convertido en arena y flotando hacia el espacio espiritual. Líder del equipo 0, fósil viviente de los 10.000 años, Izube Ichibei. Muere. Tela. Punto. Izube Ichibei resuelto. También se considera eliminar un peligro oculto. Para Su Feng, la existencia de Izube Ichibei no es mucho mejor que la de Yoabach. Ni siquiera tan buena como la de Aizen Esuke. Al menos, Aizen Esuke no hace esas travesuras. Simplemente como personaje. Aizen abusó completamente de estos dos tipos. Si no fuera por una posición diferente, Su Feng aún esperaba hacerse amigo de Aizen. Su Feng miró hacia el dominio del Imperio Invisible, comenzando desde la ciudad Yinjia, más del 90% de los edificios estaban en ruinas. Hasta donde alcanza la vista, la grava y las piedras se entrelazan. Desordenado. Sin embargo, detectó algunas respiraciones débiles. 827 comillas. ¿De verdad sobreviviste bajo la santificación? Su Feng se sorprendió un poco, activó Sumpo y desapareció en el lugar. Tras el segundo despertar, sus habilidades de Sumpo también han mejorado considerablemente. Incluso después de incorporar el aliento de Thor, Su Feng puede transformarse en un rayo y viajar a través de cualquier rincón del mundo actual. Si hay alguna desventaja, es decir, aún no puede atravesar el espacio con fuerza en este estado cuando es necesario. Se necesita un pequeño truco. Candice finalmente luchó por salir de las ruinas y miró a su alrededor con una expresión vacía. Hasta ahora.
Todavía no ha descubierto qué sucedió. Asuard y los demás lucharon contra los invasores y fueron asesinados por ese maldito Shinigami. 5. Candice pensó para sí misma, recordando la batalla anterior. Como miembro de los Caballeros de la Cruz Estelar, aunque no está calificada para participar en la batalla anterior, también es guardia. Fuerza, custodiando el Palacio Durmiente de Yoabach. Para la batalla contra Asuard y los demás, hay una idea general en mente. Entonces, Su Majestad despertó de un sueño profundo. La expresión de Candice es un poco fea, y se ve un poco rara con las pocas manchas negras quemadas en su rostro. Ya no es tan arrogante ni terca como antes, en una batalla frontal, Su Majestad incluso fue reprimido por ese odioso Shinigami. Cuanto más hablaba, más frío sentía Candice en su corazón, CDBJ, porque recordó que cuando Su Feng llegó por primera vez al Imperio Invisible, tuvo un conflicto con él y luchó contra él. A juzgar por este nivel de fuerza, realmente debería agradecerle al oponente por no matarlo. Entonces, Su Majestad lanzó la santificación. Candice puede recordar claramente el momento en que le arrebataron todo su poder. Esa sensación de impotencia. Hasta ahora, sigue siendo extremadamente débil. Con este nivel de santificación, la mayoría de los maestros Kinky podrían haber sido privados de su vitalidad. Candice murmuró, si no fuera por mi suerte, podría haber muerto en la santificación 99. Espero que Bang Bi y los demás sigan vivos. De hecho, ella sabía mejor que nadie que la esperanza de supervivencia de sus compañeros era extremadamente escasa. Pero no se puede culpar a Su Feng. Porque fueron santificados para morir, el Reiatsu de Su Majestad ha desaparecido por completo. Candice miró a su alrededor y murmuró para sí misma, si cuenta así, también quiero agradecer a ese maldito Shinigami. Agradecerme. Candice escuchó de repente una voz tan familiar que se le quedó grabada en la memoria, y todo su cuerpo se tensó. Se giró ligeramente temblorosa. Vi aparecer una figura noble y elegante en su campo de visión. Su Feng miró a Candice, quien sobrevivió por casualidad, sonrió y dijo. ¡Qué suerte! Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. En ese momento, Candice sintió ganas de llorar sin lágrimas. ¿No dicen que si no mueres, tendrás buena suerte? ¿Cómo es que no fueron Bumbi y los demás quienes me recibieron, sino este maldito Shinigami? Por Dios. Candice, por no hablar de luchar, incluso caminar rápido se convirtió en un problema. Es más, incluso en su mejor momento, no soportaba la paliza de este tipo. En ese momento, Candice seguía muy ansiosa. Entiende que, aunque 10 de los suyos suban juntos, se estima que no podrán detenerse entre sí. Incluso Su Majestad el Emperador del Imperio Invisible, Yoabach, murió a manos del otro grupo. Aunque Candice fuera arrogante, no se atrevería a decir que podría ser más fuerte que ellos. Yamar, soltó un largo suspiro y recuperó la compostura. Juntó las muñecas y se las tendió a Su Feng. Shigami no debería matar a quienes se rinden, ¿verdad? Aparentemente tranquila, de hecho, el tono de Candice temblaba. Bueno, no hay nada de malo en eso. Su Feng se tocó la barbilla y se miraron de arriba a abajo. Debido a que había salido arrastrándose de las ruinas, Candice estaba cubierta de polvo, su piel clara se reflejaba en él, y tenía un aspecto un tanto policial. Principalmente es una buena base. Su Feng la miró sin dejar rastro y asintió. Digo. Comillas, no te mataron cuando Yoabach fue santificado. De repente recordó el asunto y preguntó, si no recuerdo mal. Este tipo no durmió lo suficiente, cuando despierte, activará la policía sagrada para saquear todo el poder de los Caballeros de la Cruz Estelar. Candice mostró amargura y dijo con impotencia, el Reiatsu fue completamente arrebatado. Todavía queda algo del poder de la Santa Palabra, sin embargo, puede que tarde muchísimo en volver al estado original. 39 miró las ruinas a un lado y suspiró, otros, con un poco menos de suerte, quizás se quedaron sin vitalidad y siguieron a Su Majestad. Su Feng estaba desconcertado, comillas, Yoabach los ha santificado a todos, y sigue siendo uno de Su Majestad. Casi me estoy acostumbrando. Tras recordarlo, Candice recobró el sentido en ese momento, por flores. Bueno, es así. Su Feng, pensativo, chasqueó los dedos y una oleada de poder inundó el cuerpo de Candice. Inmediatamente, Candice pareció sorprendida, sus hermosos ojos se abrieron de par en par y miró a Su Feng con incredulidad. Comillas, esto es. Comillas, siento como si me hubieran llenado el cuerpo. Su Feng, que estaba a punto de hablar, escuchó estas palabras ambiguas, así que no lo abofeteó.
Solo temporal, lo suficiente para que encuentres a los que quedan con vida, después de encontrarlos a todos, tráelos juntos a la sociedad de almas. Tras convertirse en el emperador del cielo, el control de Su Feng sobre el poder de las fluctuaciones ha alcanzado un nuevo nivel. En un estado como el de Candice, no es difícil controlar 180. Se calmó y ordenó, de ahora en adelante, son mis prisioneros. Al escuchar esto, aunque no estaba dispuesta, aceptó. Porque Candice lo comprendió en su corazón. Si Su Feng lo incluye, sería mucho mejor que otros lo incluyeran. Shinigami. Al menos. Ella no puede ver el odio de Su Feng hacia Kinky desde el fondo de su corazón. Punto. Con el apoyo del poder de la volatilidad, Candice descubrió que su nivel de fuerza no era inferior al de su época dorada. Aún más poderosa. Porque cuando se libera el poder de la palabra sagrada, su poder destructivo es mucho mayor que antes. Tras una búsqueda prolongada, Candice encuentra en las ruinas a Bombiet Tabasta, Litoto Lampardo y Mininam Carron, miembro de los Caballeros de la Cruz Estelar 827. Solo una Giselle Juliere quedó completamente sepultada entre los escombros. La santificación también le quitó la vida. En este sentido, Candice está un poco triste, pero no puede hacer nada, así que solo puede erigir una lápida para ella. En cuanto a los demás, solo Buzby y Kilugi Opie sobrevivieron. A diferencia de Buzby, Kilugi era tan leal a Yoabach que, al enfrentarse a Su Feng, el enemigo, no dudó en regañarlo y amenazó con vengarlo. Así fue. Candice le atravesó el pecho con una flecha sagrada y siguió a su majestad. Esta escena hizo que Su Feng mirara a Candice de forma un tanto inesperada. No me mires así, explicó Candice, sonrojada, me han hecho prisionera. Si no expresamos nuestra postura, tememos no ir a la colina Skyoku por un tiempo. Obviamente, Candice aún tiene esperanzas en su futuro. No quería morir a manos de Yoabach, sino a manos de un Shinigami. 35 Su Feng asintió y dijo, si te rindes sinceramente, la sociedad de almas te tratará con amabilidad. Le avisaré a Nie Yuli con anticipación para evitar que te lleve a investigar. Al escuchar el nombre de Nimori, las tres personas que estaban junto a Candice se estremecieron de repente. Últimamente, la reputación de ese tal Nie Yuli en el Imperio Invisible es aún más desalentadora que la de Su Feng. El Kinky, que fue secuestrado por él de vez en cuando, cada vez que regresaba al Imperio Invisible, parecía irreconocible. Esto también permitió que la reputación de Nimori se extendiera por el Imperio Invisible. Su Feng vertió el reactivo de sombra en la sombra bajo sus pies y abrió la puerta de sombra. Ven conmigo a la sociedad de almas. Candice entró primero, seguida de las otras tres. Minina cargó al furioso Buzby sobre sus hombros, miró a Su Feng con cautela y entró por la puerta del mundo con expresión avergonzada. Buzby ha perdido por completo la esperanza de vivir debido a la muerte de Aswad y Yoabach. Así que, incluso si sobrevivió, aún luce como un muerto viviente. Mirando hacia atrás, Su Feng se detuvo un momento en las ruinas del Imperio Invisible y luego caminó hacia la puerta de la sombra que penetraba el mundo 1.9 Sociedad de Almas. Cuando Su Feng regresó, se sorprendió al encontrar que casi todos los capitanes lo esperaban en el cuartel general de Goting 13. Mirándose, todos ya habían adivinado el resultado de la última batalla en el Imperio Invisible. Pero como prueba, Yamamoto Genryusai preguntó en voz baja y lentamente, Capitán Su Feng. Izube Ichibei también murió en el Imperio Invisible. Punto. Murió, Su Feng asintió con naturalidad. No hay posibilidad de ir al infierno, la sociedad de almas no puede descomponer al niño espiritual, para mí, es solo una nimiedad. Una expresión de sorpresa se dibujó en el rostro de Yamamoto. Nadie lo sabe mejor que él. Por encima del capitán, es decir, el llamado poder espiritual de tercer nivel o superior. Después de la muerte, su propio hijo espiritual no puede ser descompuesto por la sociedad de almas, por lo que caerá al infierno. Era un lugar donde ni siquiera el rey espíritu podía interferir. El infierno no pertenece a los tres reinos. Hace 110.000 años, era independiente de los tres reinos. De hecho, el entierro en equipo es solo una ceremonia ordinaria, sin importancia práctica. No tiene nada que ver con si el capitán cae al infierno después de su muerte. Su Feng solo supo esta información más tarde. Seres como Yoabachi y Sube Ichibei están destinados a caer al infierno después de la muerte. Pero fue porque Su Feng lo mató. Así que no existe tal cosa como caer en el infierno. Sobre estos cautivos 35 Su Feng miró hacia atrás y preguntó, ¿tiene el capitán alguna idea de qué hacer con esto? 55 Yamamoto Yuan Yuzai, apoyado en un bastón, miró a los cuatro con ojos indiferentes.
El asesinato desapareció en un instante. Esto hizo que Candice y los demás se estremecieran, y ni siquiera se atrevieron a mirarse a los ojos. Este anciano llamado Yamamoto Yuan Yuzai Shigekuni ha aparecido en la información del Imperio Invisible más de una vez. Como capitán del Gotei 13. Su poder de combate debería considerarse el más fuerte de la sociedad de almas. Mientras estaba privado de poder, Candice y los demás ni siquiera tuvieron el coraje de mirarlo una vez más. No importa, Yamamoto Yuan Yuzai meneó la cabeza y se alejó con muletas. Dado que el culpable ya fue ejecutado, este anciano no tiene de qué preocuparse. Deja que el capitán Su Feng se encargue de ello. Chansui, por favor, ven aquí. El rostro envejecido de Kyoraku Sun Sui se desvaneció y siguió a Yamamoto Yuan Yuzai con enojo. Obviamente, tenía algunas intuiciones sobre los pensamientos de su maestro. Después de este viaje, me temo que será difícil encontrar la oportunidad de ser perezoso y pescar. Este asunto está zanjado, el anciano se sentirá tranquilo. Komamura Sajin llamó al campo de tiro de Tezaemon y caminó hacia los aposentos de su equipo. Byakuya Kuchiki y Itsugaya Toshiro también se fueron uno tras otro. Nieyon Glichong Sufeng va a dejar a Buzby, diciendo que necesita seguir estudiando los secretos de los extintores de sangre pura. Sin embargo, a Sufeng le preocupaba que este tipo jugara con Buzby hasta la muerte y le recordó a Urahara Kisuke que lo supervisara. Sin embargo, antes de que Urahara Kisuke se fuera, le recordó a Sufeng, aunque sé que tienes buena salud. Su mirada seria hizo que Sufeng se pusiera serio de repente. Pero su siguiente frase casi hizo que Sufeng desenvainara su cuchillo y mirara a este tipo. Pero como un joven debe ser moderado. Incluso para revitalizar a la familia Urahara, debe basarse en su propio cuerpo, comillas después de todo, eres la última esperanza de la familia Urahara. Sin esperar la respuesta de Sufeng, Urahara Kisuke desapareció inmediatamente en la sede del Gotei 13 con la velocidad de Sumpo más rápida de su vida. Su velocidad es tan rápida que incluso Tenshiro, el templo Kirin, está asombrado. Sin duda. El potencial de un Shinigami es ilimitado. Punto. Sobre estos 4 maestros Kinki, uno Anaretsu se acercó lentamente y los reunió a los 4 con gran interés. Señor Sufeng, ¿podrán recuperar sus fuerzas ante esta pregunta? Sufeng los miró con ojos perplejos. Candice respondió rápidamente, sí. Tras la muerte de Yoabach, nuestras fuerzas comenzaron a recuperarse lentamente. Tardará entre 2 y 3 meses en volver a su estado original. No se atrevió a ocultarlo. Porque incluso si vuelve a su apogeo, Candice no cree que los 3 o 2 gatos restantes puedan escapar de la palma de Sufeng. Estas palabras, pensó uno Anaretsu, comillas podría haber alguna. Esperando a que terminara de hablar, Candice tomó la iniciativa. Seremos muy obedientes y nunca pensaremos en resistirnos. Los otros 3 obviamente no querían morir, así que asintieron una y otra vez. En este caso, uno Anaretsu juntó las manos y dijo en voz baja, eso es muy bueno. Revitalizar a la familia Urahara no es para tanto. No hay margen de error, o. El rostro de Candice estaba rojo, y sus ojos parecían un poco evasivos. Las reacciones de los otros 3 no fueron mucho mejores. ¿Esto es tan bueno, como se convirtió en la revitalización de la familia Urahara? Sufeng se quedó atónito, justo cuando abrió la boca para defender algo. Uno Anaretsu ya le había indicado a Toru Yuto que trajera a los 4 y se dirigió a las dependencias de la 4ª división. Señor Sufeng. Uno Anaretsu lo miró con ternura y preguntó, ¿pueden entregarme a estos 4 por ahora, verdad? Sufeng estaba un poco avergonzado. Pero no es fácil negarse. Después de todo, Candice y los demás no le sirven de nada. Si quieres tomarlo, tómalo. 39. En cuanto a revitalizar a la familia Urahara o algo así, solo es una broma. Sufeng suspiró, es demasiada presión. Preferiría tener otra ola con Yoabach. No quiero llevar semejante carga en este momento. Toru Yujin, que caminaba al frente, giró de repente la cabeza y dijo con voz firme, comillas Capitán Sufeng, no se preocupe. Yo también ayudaré con esto. Sufeng se quedó atónito, sin saber qué decir por un momento. Uchiwa, ¿qué le enseñaste a Yongjin? Uno Anaretsu sonrió y dijo en voz baja, naturalmente, como complacer a tu amada. Con respecto a la idea precipitada de uno Anaretsu, aunque Sufeng estaba un poco conmovido, siempre tenía un inexplicable dolor en la espalda baja este tipo de cosas. ¿De verdad es suficiente decir algo? Las personas son hombres de hierro, pero las cinturas no son cinturas de hierro. Dos Bang Ue y Bune Kiryu y Kirin Temple Tenshiro eligieron irse. Por la muerte de Izube y Chibei. No dijeron mucho.
Después de todo, la fuerza mostrada por Su Feng se ha colocado frente a todos, Qian Zhao. Si no quieren morir, es mejor no decir esas palabras ofensivas. En cuanto a Sutara Senjumaru, debido a que no hubo una orden de Izube Ichibei, naturalmente siguió su voluntad. Ella eligió quedarse con la sociedad de almas. Y justo cuando Su Feng pensó que las cosas iban hasta el final, se ha lanzado una nueva tarea de registro. Contenido de la tarea, por favor, vaya al Palacio Lingfan para registrarse. Punto. La repentina aparición de la tarea de registro sobresaltó a Su Feng, pero pronto recuperó la conciencia. No quedaban muchos lugares en los 3 reinos donde registrarse, y el Palacio Lingwang era sin duda uno de ellos. Aún sentía mucha curiosidad por la existencia del Rey Espíritu. Y lo que era aún más curioso era si podría luchar contra él en su actual posición como Emperador Celestial. Lingfan del Palacio del Rey Espíritu, recordó la información relevante. El Palacio Lingwang se compone aproximadamente de la calle del Palacio Lingwang, el Omotesando del Palacio Lingwang, el Salón Lingfanli y el Danaeri Lingwang. Los bloques son las calles y los edificios en el suelo. En cuanto al Omotesando del Palacio Lingwang, es un edificio con forma de medio abanico suspendido en el cielo, que puede conducir al Salón Lingfanli y al Palacio Interior de Lingwang. Lingfanlidian parece ser el nombre del palacio, pero en realidad son las 5 ciudades que pertenecen a los miembros del equipo 0840 estaban suspendidas en el aire, rodeando el interior del Rey Espíritu. En cuanto a Lingwang Danei, era el lugar donde estaba enterrado el Rey Espíritu, el lugar específico donde fue sellado. Pero si fue sellado allí era otra cuestión. En este sentido, Su Feng no lo cree así. Hasta ahora, en su opinión, la voluntad del Rey Espíritu sigue afectando el funcionamiento del mundo. Incluso en los incidentes más pequeños, su influencia persiste. Pero ahora que Izube Ichibei ha muerto, Su Feng se dijo a sí mismo, entonces quiero ir al Palacio Lingwang, no debería haber obstáculos. Sin embargo, en este momento, sobre el cielo, en una dirección muy lejana, una presión aterradora se transmitió a toda la sociedad de almas, como si el cielo se hubiera derrumbado por completo. Su Feng entrecerró los ojos ligeramente, con una expresión seria. Porque ya había discernido la identidad de la otra parte a partir de esto. Coerción. Comillas Aizen Esuke. Avanzando en la línea temporal. Poco después de que Su Feng y los demás entraran en el Imperio Invisible. Ante las 72 barreras del Palacio Espiritual y la Sociedad de Almas, 2 existencias esféricas, rodeadas de una presión espiritual roja, aparecieron aquí. 2 de ellas caminaban a pie, como si estuvieran visitando el escenario. Una barrera sólida, Ichimaru frunció el ceño ligeramente y tocó la barrera con la esfera roja de Reiatsu. Sin embargo, no surtió efecto. No pudo penetrarla con Reiki. El Reiatsu rojo que los rodeaba era solo un medio de transporte al Palacio Reiwang. Una referencia al cañón Anazuru de Shiba. A Ichimaru le llevó mucho tiempo desarrollar esta cosa. Pero, obviamente, esta cosa no tiene el efecto de abrir la barrera. Así que nunca. Ichimaru miró a Aizen. Esta es la primera defensa para proteger al rey espiritual, Aizen explicó en voz baja, solo Ban Jian puede pasar. Sin embargo, en esencia, Ban Jian no es más que el poder del rey espíritu. Así que eso es todo lo que necesitamos. Extendió un dedo y señaló la sólida barrera. Un rastro de presión espiritual de color púrpura intenso era como agua fluyendo, escapando de las yemas de los dedos, penetrando la presión espiritual roja y cayendo sobre la barrera. Algo asombroso ocurrió. El Reiatsu púrpura intenso era como una especie de poción corrosiva de alta concentración, disolviendo directamente la barrera en un enorme agujero. Aizen observó su trabajo, asintió con satisfacción y dijo con una sonrisa, vamos. Silver. He sentido curiosidad por el Palacio Lingwang durante mucho tiempo. Punto. Mientras la barrera se corroía una a una, Aizen e Ichimaru se acercaban cada vez más al Palacio Lingwang. Hasta que apareció a la vista una existencia comparable a una enorme ciudad. La última barrera. La palma de Aizen presionó ligeramente la barrera a través del Reiatsu rojo. Se escuchó el sonido de la corrosión del Chi Laguna. Ambos atravesaron juntos la entrada de la cueva y llegaron al Palacio Lingwang. En cuanto puso un pie en el suelo, la expresión de Ichimaru cambió ligeramente y sintió una fuerte presión. Completamente diferente a la sensación en la sociedad de almas. Ichimaru se adapta a los cambios permaneciendo inmóvil, es como estar en un profundo lecho marino. Aizen tampoco lo insta. Que Ichimaru se adapte a la altísima concentración de auras atmosféricas del Palacio Lingwang.
Observaba desde lejos, admirando el paisaje del Palacio Lingguang. La opresión no le afecta en absoluto. Media hora después, Ichimaru-jin recuperó su postura habitual, caminó lentamente junto a Aizen y sonrió con sorna. Señor Aizen, ya me he acostumbrado. Aizen asintió levemente y luego caminó hacia Omotesando, el palacio Reiki sobre el cielo. De un solo paso, recorrió una gran distancia. Aizen, quien posee el poder del Rey Espíritu, ya se encuentra en la cima del mundo. Incluso si se enfrentara a cualquier miembro del equipo Zero, no sería inferior, ni siquiera con el tiempo. La fuerza de Aizen sigue aumentando gradualmente. Aunque no quiero admitirlo, Aizen caminó frente a Omotesando en el Palacio Rei Wanggong y dijo, algo molesto, pero en este momento, todavía no parezco el oponente de Su Feng. Ichimaru-jin se detuvo y respondió con una sonrisa, comillas, pero no es este el propósito de venir al Palacio del Rey Espíritu. Durante la conversación entre ambos, ya habían entrado en el interior del Rey Espíritu. Silver, ven conmigo. Aizen sonrió, como siempre. Si este asunto no tiene audiencia, se reducirá la diversión. Ichimaru-jin no dudó y siguió a Aizen al interior del Rey Espíritu. Apareció. No era una decoración sofisticada. En el centro del palacio, una enorme pieza con forma de ámbar estaba suspendida, rodeada de innumerables hilos de seda negra. Comillas, este es el Rey Espíritu. Al observar la existencia humana en el ámbar, Ichimaru-jin mostró una expresión de sorpresa, casi incapaz de creer lo que veía. Comillas, como pudo el Rey Espíritu. Sin embargo, Aizen no pretendía sorprenderse, como si lo supiera desde hacía mucho tiempo. Poco después de que los tres reinos se separaran e independizaran, el Rey Espíritu se había vuelto así. 35 Aizen narró con calma, como si hablara de un asunto trivial. El primer antepasado de la familia Tsunayashiro le cortó la cabeza. Los brazos de los que avanzan y los que aún siguen han atravesado miles de años, arrancándole el corazón, amputándole los pies, desgarrando sus órganos internos, privándolos de su fuerza y cayendo al reino inferior. La voluntad del Rey Espíritu observaba en silencio la escena, dejando pasar el tiempo. Aizen dijo esto, e hizo una pausa, hasta que apareció el señor Su Feng. Apareció la existencia que no debería existir en el plan de la voluntad. El señor Su Feng, quien alteró el proceso de los tres reinos, también se opuso a la voluntad del Rey Espíritu. Ichimaru-jin, conmocionado, miró a Aizen con incredulidad. Con esas palabras, desbarató por completo su conocimiento del Rey Espíritu, la historia de los tres reinos y orar a Su Feng. Rey Espíritu, entrecerró ligeramente los ojos y sus ojos azul celeste miraron al Rey Espíritu en el ámbar. Aunque la otra parte permaneció inmóvil, a los ojos de Ichimaru-jin, el factor de peligro de este tipo se había disparado en 840. Incluso superó ampliamente a Aizen. Tranquilo, Silver. Aizen avanzó lentamente, con una sonrisa inalterada. ¿Recuerdas lo que acabo de decir? La voluntad del Rey Espíritu vigila los tres reinos y afecta su progreso. Podemos estar aquí, no más. Bajo la mirada atónita de Ichimaru-jin, Aizen extendió la mano y tocó el sello. En ese instante, el sello comenzó a temblar y la presión infinita que lo cubría se liberó. Al mismo tiempo, los deslumbrantes rayos de luz florecieron en su interior, como el nacimiento de un sol. El temblor se extendió al mundo exterior, hasta que se extendió por todo el interior del Rey Espíritu, y el palacio suspendido en el cielo comenzó a temblar, al borde del colapso. La figura de Aizen también fue absorbida por la luz, y no quedó rastro de ella. Ichimaru-jin se esforzó por ver los cambios. Pero por mucho que lo intentó, no pudo distinguir la diferencia. Hasta que, la luz se desvaneció. Una figura extraña pero familiar apareció frente a Ichimaru-jin. La ropa blanca original del Palacio de la Noche del Vacío estaba completamente alterada, mostrando un negro puro bajo la cavidad torácica. Desde los hombros hasta los brazos, estaba cubierta por ropa blanca, con decoraciones púrpuras como flores en los brazos. En los ojos de Aizen, el color del blanco del ojo y el color de la pupila se intercambian, dando a la gente una sensación extraña. Hay un patrón lavanda en el rabillo del ojo, que se ha extendido hasta las sienes, añadiéndole una sensación un tanto extraña. Detrás de Aizen, una lente con 6 caminos suspendida como alas, exudando una presión infinita. Lo más notable. Debería pertenecer al Gyoku en la cavidad torácica. 4 lentes romboidales rodean el Gyoku púrpura, girando constantemente. Ichimaru-jin solo echó un último vistazo y sintió un mareo en la cabeza, su mente se quedó en blanco e incluso perdió la capacidad de pensar. Parece haber un breve periodo de adaptación. Aizen miró a Ichimaru-jin e intentó contener el reiatsu que había liberado. Tras varios intentos,
Volvió a su postura anterior. Sin embargo, todo su cuerpo aún estaba rodeado por una opresión de Reiatsu extremadamente fuerte. Si hubiera soldados Shinigami comunes aquí, sus almas colapsarían porque no podrían soportar la presión externa. Sin embargo, este es solo el Reiatsu que Aizen libera en estado inconsciente. Si lo liberas con todas tus fuerzas, me temo que incluso una existencia de nivel capitán será difícil de soportar. Por no hablar de luchar contra él. Ichimaru-jin también perdió el ritmo por un tiempo antes de volver a la normalidad 1.9, K. Aún albergaba una pequeña esperanza en su corazón de recuperar lo que pertenecía a Matsumoto Ranju, pero ahora parece que esta esperanza ha sido demasiado débil para verla. El rincón de... La boca de Aizen se levantó ligeramente y abrió su mano derecha para mirar las pupilas moradas que aparecieron en ella. Coma devorando al Rey Espíritu. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.